Muchas gracias, señor presidente. Mire, me voy a sustraer al debate de si se entró a tiempo o no se entró a tiempo en la contención de la pandemia. Y yo he revisado algunos gráficos que dicen que sí, que efectivamente se hizo muy a tiempo y en el concierto internacional estamos muy bien posicionados. Pero las cifras hablan por sí solas, las matemáticas son exactas. Mire, hoy tenemos 12.272 contagiados en Colombia, a fecha de ayer, y en UCI solo tenemos 132. Quiere decir ello que tenemos una capacidad importante en las UCIs. Si arrancamos con 5.600, se liberaban 2.600 y tenemos una meta de 7.778, como lo ha expresado el ministro. La hoja de ruta es muy positiva. Si de 7.778, que vamos a llegar quizá en un mes, en 40 días, tenemos 132 ocupadas, se está cumpliendo el objetivo de las cuarentenas, de aplanar la curva para evitar que colapse el sistema de salud. Y hoy lo que estamos es muy lejos de que ese sistema de salud colapse. Si nos remitimos a la duplicación del número de los casos, que es otro indicador internacional, tenemos que el 22 de marzo se duplicaban cada 5 días, el 20 de abril 13 días y desde esa fecha hasta hoy se duplican cada 21 días, de manera que sin duda algo va de los 5 días del 22 de marzo a las 21 días y 3 semanas o 3 semanas en que se duplican los casos a partir del 20 de abril. Y si nos remitimos a la tasa de letalidad, Colombia está hoy en el 4%. Y si miramos el promedio global, ese promedio llega al 14,5%. De manera que el promedio del mundo es 350% superior al colombiano. Esa es una cifra clara, contundente, baja, porque estamos mirando los índices internacionales. Y las muertes por cada 100.000 habitantes. En el mundo 3,8. En América Latina y el Caribe 3,4. En España 57, en Italia 51, en Estados Unidos 24 y en Colombia ¿saben cuánto? 1. De manera que es otra cifra contundente y clara que demuestra una vez más el manejo acertado de la pandemia. De manera que tener esas camas disponibles en poco tiempo, 7.700, hoy alrededor de 6.200 y 132 ocupadas, tiene que ser otro de esos índices importantes. Y la ocupación natural, en promedio nacional, ha estado en el 50% y pues en otras latitudes, como en el Reino Unido, en más del 80%, de manera que algo se debe estar haciendo bien para que nuestros números comparados en el concierto internacional y latinoamericano sean cifras destacadas. Pero debo referirme también a los temas de bioseguridad para el personal médico, quienes laboran en los hospitales, en las IPS de Colombia. Y expresar, señor ministro, la preocupación por la tardanza de la ARL, que como usted lo ha expresado, han entregado solo 9 millones de aditamentos sobre 20 millones necesarios y que lo van a hacer hasta final de mes. A mí me parece que hay que combinarlos porque realmente la urgencia es toda. Hay personal médico, paramédico, empleados de la salud, del sector salud, que están requiriendo ya ello para su protección desde hace bastante rato, de manera que sí es importante y necesario que no esperemos a final de mes, que lo hagamos prontamente porque es urgente. Y pues explicarnos, ministro, cómo haríamos para evitar esperar hasta el 30 del mes, que puede ser demasiado tarde para muchos de estos trabajadores. Y preguntarles que por qué las funerarias no están incluidas allí. Nos parece que también es un tema supremamente sensible
y deben estar incluidas también en el apoyo a las ARLs. De manera que preguntarle, señor ministro, ¿qué pasa porque algunas EPS no están girando oportunamente a las IPS? Y estas IPS debemos tenerlas vigorosas para poder recibir las víctimas de la pandemia, los enfermos de la pandemia. Y finalmente, en esta materia de salud, repetir un tema que lo toqué en nombre del Partido Conservador, el debate anterior, y es que los hospitales, las IPS, vienen despejando sus camas, vienen aplazando cirugías para estar listas para recibir las víctimas del COVID, y eso, por supuesto, les baja los ingresos. Allí hemos pedido también un subsidio por ese despeje, porque no puede ser que no estén facturando, entonces no les giran las EPS y ellas no van a estar vigorosas si además las EPS no les están girando lo que les corresponde para ese momento. Y llamo nuevamente la atención como lo hicimos en ese momento. De manera que es importante verificar esa información de esos giros de las EPS y las IPS y preguntarles qué se está haciendo. Además, queremos preguntarle también acciones concretas para las cárceles, sobre todo Villavicencio y Leticia, porque realmente si vamos a mirar, pues es el 50% de contagios y puede esto seguir avanzando. Llamar la atención, eso sí, sobre las pruebas de COVID por millón de habitantes. Estamos en 2.660. Perú, Chile y Panamá están alrededor de 10.000 y yo creo que es importante seguir incrementando. Sé que ayer fueron 6.800, pero creo que hay que seguirlas incrementando. Es urgente preguntarle a usted cuál es la meta, igual como me lo expresa la senadora Nora García. Senador Efraín Cepeda, si necesita, tiene un minuto. Presidente, ojalá me dé un segundito más, pero los municipios sin COVID que van a entrar, pues requieren con urgencia que se hagan más pruebas allí, más tamizajes. Deme un minuto más para el tema de la economía, ya que quedé de último, es que se me pasó un poquito. Mira, el tema de la economía. Yo pues debo decir que es una economía seria, bien manejada, ¿no? Que sus indicadores rondaban el 4% de crecimiento para 2020, el déficit fiscal 2.2, cerca de la regla fiscal, y por supuesto nos llegó esta pandemia. Y los esfuerzos del Ministerio de Hacienda han sido muy importantes para inyectar recursos a la economía, 14 billones de pesos, pero es una vergüenza el comportamiento de la banca. ¿Sabe cuánto ha llegado efectivamente de esos 14 billones de pesos, señor presidente y colombianos? Solo el 11%, 1.600.000. Y cuando hablamos de micros y pequeñas empresas, les llega desde el 0,33%, ¿no?, hasta el 3 o 4%. Allí les tienen cerradas las puertas a las MIPYMES, que son las que responden por el 80% del empleo en Colombia. De manera que los verdaderos responsables de la destrucción de empleo son ellos, el sector bancario, porque a pesar de los esfuerzos del señor ministro de Hacienda, del gobierno del presidente Duque, no le giran, no aprueban los créditos aún con garantía. Senador, le doy 20 segundos. Mire, pedirle que el presidente Duque y el ministro de Hacienda se sienten con los presidentes de las entidades financieras que ganaron 13 billones de pesos el año pasado y tienen que hacer un esfuerzo. No le estamos pidiendo que pierdan plata, le estamos pidiendo que nos hagan un esfuerzo, que no hablen de eso, que no tienen apetito al riesgo. Sí, hay que arriesgar un poquito y no los patrimonios. Y destacar lo dicho por el señor ministro, que va a inyectarle 600.000 millones de pesos a las microfinancieras. Muy positivo.